Betel, la gente que sigue a Jesús comparte con usted este día el sermón, la guía correcta. Predicación a cargo del pastor José Luis Sosa Godina. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Vamos a continuar, hermanos, en lo que veníamos estudiando desde la semana pasada y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, y hemos estado viendo acerca de este reinado de Josías, acerca de este rey de Israel. Dicen, estaba leyendo en la semana, mientras preparaba el sermón, que después de David, Josías fue uno de los mejores reyes de Israel. Podríamos decir que el mejor rey de Israel fue David, y después podemos decir que el segundo mejor rey de Israel fue Josías. Este Josías, si nosotros leemos con cuidado allí a partir del segundo libro de los Reyes, capítulo 22, o el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, donde nos describe, y capítulos que siguen, donde nos describe su reinado, vamos a poder establecer qué es lo que hizo Josías. Dice que lo primero que hizo Josías fue que siguió a Jehová en todo el camino de David su padre, y que desde los 8 años, cuando llegó a ser rey y reinó durante 31 años, desde los 8 años empezó a buscar a Jehová. Y Josías empezó a hacer reformas. Él empezó a buscar a Dios, y lo primero que hizo fue empezar a establecer y a limpiar a limpiar Judá. Empezó a tirar los ídolos, empezó a tirar los lugares de adoración de los ídolos. Después empezó a reconstruir el templo. Resulta que en Judá, ¿verdad?, en la tierra de Judá, los del pueblo de Judá, los de la tierra de Judá, se habían pervertido a tal manera que en el templo de Jehová habían puesto altares a Baal y a Acera. En el mismo templo de Jehová, en el mismo atrio habría altares a los ídolos. Y entonces Josías empezó a tirar esto. Un día Josías está, ¿cómo se llama? Manda uno de los escribas, porque empieza la restauración del templo. Después de que tiró los ídolos, comienza la restauración del templo. El templo ya no lo usaban para lo que tenía que ser usado, así es que se había deteriorado el templo. El templo estaba, déjeme decirlo, si no le habían dado mantenimiento en años, probablemente en décadas. Y entonces empieza a remodelar el templo, a darle mantenimiento, a ponerle madera. Y entonces mientras recogen dinero, porque entonces ahora los judíos empiezan a ofrendar para reconstruir el templo, no para reconstruirlo, para remodelarlo, para darle mantenimiento al templo, sale un sacerdote y le dice al escriba: oye, ¿qué crees? Que me encontré un libro. Ah, caray, ¿cómo? Sí, mira, te voy a enseñar el libro que me encontré. Y sacan el libro y dicen: oye, espérate, esta es la ley de Jehová. Y empiezan a leerlo, ¿no? Y entonces este escriba se lo lleva a Josías y lo leen delante de Josías, y Josías se rasga las vestiduras y sabe y entiende que ahora viene el juicio de Dios sobre el pueblo, sobre ellos. Pero imagínense, tenían tanto tiempo desde su bisabuelo Ezequías. Ezequías fue un buen rey, el bisabuelo de Josías, y en la era de Ezequías también se leyó la ley. Tenían tantas décadas de no leer la ley que ni siquiera sabían que había una ley que les había dejado el Señor. Y después de leer la ley comienza una reforma tremenda de Josías por todo Israel. Y finalmente lo que hace Josías es que celebra la Pascua. Vamos a leer allí en el segundo libro de Reyes, a partir del versículo 3, dice: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Asalia, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta.
y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros y maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Es curioso, hermanos, que mientras están haciendo las reparaciones del templo, encuentran el libro de la ley. Mientras están reparando, mientras están restaurando el templo que había caído, que no lo habían dado mantenimiento, que estaba lleno de ídolos por dentro, que estaba lleno de altares, mientras reparaban el templo, cuando el pueblo había traído el dinero para la reparación, hallan el libro. Esto es como una representación de nuestras vidas, hermano, como una representación de lo que nosotros somos. Podemos intentar repararnos, el templo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Podemos intentar repararnos, hermanos. Podemos nosotros repararnos, pero nunca podemos obtener una restauración absoluta de nuestras vidas si la palabra de Dios no es establecida en nuestras vidas. Si la palabra de Dios no ha sido establecida en nuestras vidas, hermanos, nunca podemos restaurarnos completamente. Si queremos caminar con Dios, primero tenemos que establecernos en su palabra. Es imposible, hermanos. Es imposible que usted me diga: no, hermano, yo camino todos los días con Dios, yo estoy en comunión con Dios todos los días. Hermanos, sin leer la palabra de Dios, sin estudiarla, sin meditarla. Alguien me dice: bueno, hermano, más que estudiarla, más que leer y tanto leer la Biblia, hay que obedecerla. Sí, hermano, y está usted en lo correcto. Por supuesto, por supuesto. Ni siquiera me lo diga, es tan lógico que ni siquiera me lo diga. Pero, hermano, todavía no hay un método para conocer la palabra de Dios que no sea a través de leerla. ¿Cómo vamos a obedecer lo que no sabemos? ¿Cómo vamos a obedecer lo que no sabemos que dice la palabra de Dios? Es imposible. Caminar con Dios implica andar en sus palabras. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Para caminar con Dios debemos tener la guía correcta, el libro correcto, que es la palabra de Dios. Salmo 119, y nos vamos a referir a este salmo algunas veces durante este sermón, ¿verdad? Ya que el Salmo 119 nos habla mucho de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. No podemos caminar con Dios sin andar en su palabra. Y en este pasaje que acabamos de leer, vamos a ver 3 principios para caminar con Dios guiados por su palabra. 3 principios de por qué debemos o por qué caminar con Dios es andar en su palabra.
Primero, la palabra de Dios produce temor. La palabra de Dios produce temor. Versículo 11 del capítulo 22, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y entonces le dice a todos los que con él estaban, vayan y pregúntenle a Dios por mí, porque de acuerdo a lo que yo leo y de acuerdo a lo que hemos hecho, seguramente viene un juicio de Dios contra nosotros. En su palabra Dios nos establece exactamente quiénes somos, hermano. Nos establece exactamente quiénes somos. Santiago dice y compara la Biblia con un espejo. Si leemos con cuidado. Y la Biblia es un espejo que nos refleja exactamente lo que somos. La palabra de Dios nos dice exactamente lo que somos. Y al entender lo que somos con lo que Dios quiere que seamos, esto produce temor. Hermano, no produce miedo. No estamos hablando del miedo, no estamos hablando del terror. Estamos hablando del temor, del respeto, de saber que debemos de andar en obediencia. El temor es más bien un reconocimiento de que quién es Dios, Él es el que manda y que nosotros solo debemos obedecer. Cuando yo era chico, hermanos, cuando ya fui un jovencito, fui rebelde. Tuve una época, pues, muy rebelde, ¿no? Y hice cosas, a algunos hermanos de aquí les he platicado las travesuras que hice cuando era jovencito, pero siempre he dicho algo, hermanos, nunca hice cosas peores, porque las pude haber hecho. Nunca hice cosas peores, porque en realidad le tenía miedo a mi papá. Le tenía bastante miedo a mi papá. Mi papá era de los que decía, va a pasar esto si haces algo, y no había manera de convencerlo de que no pasara. Entonces, como yo sabía que mi papá me la cumplía cuando me la advertía, la verdad es que sí le tuve bastante miedo como para hacer cosas peores de las que hice. Muchas veces me detuve para hacer cosas más fuertes de las que hice, hermanos, por el temor que le tenía a mi papá. Hermanos, más o menos esto es lo que actúa en nuestras vidas cuando conocemos la palabra de Dios y se produce el temor de Dios en nuestras vidas. Entendemos que nuestros actos traen consecuencias, como lo hizo el rey Josías. El rey Josías dijo, a ver, la ley dice esto, estas advertencias, nosotros lo hemos hecho, seguramente viene el juicio sobre nosotros. Dios no puede ser burlado, hermanos. Usted nunca puede decir, bueno, si hago esto, puede ser que Dios lo pase por alto. No, o sea, no hay manera de que podamos pensar eso. Bueno, lo podemos pensar, pero no hay manera de que pase. Josías lo entendió, por eso dice, consulten a Jehová por mí. Vamos allí a Proverbios. Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El temor de Jehová, hermanos, produce sabiduría. El temor de Jehová produce inteligencia. El temor de Jehová nos hace tomar decisiones correctas. El temor de Jehová nos hace caminar con Dios de manera correcta. Y el temor de Jehová se produce
cuando buscamos su palabra, cuando escudriñamos la sabiduría de Dios, cuando andamos en la palabra de Dios. El gran problema de nuestra época, hermanos. Hubo épocas en la historia de la iglesia donde la palabra de Dios no era accesible. Hubo lugares y épocas de la iglesia donde tener una Biblia era un crimen. Usted podía ser juzgado, matado, quemado por tener una Biblia en su casa. Hubo épocas de cristianos escondidos en los Alpes, en los Alpes suizos, cristianos escondidos en donde comunidades de cristianos solo tenían una Biblia, solo una Biblia. Y estos hermanos se reunían cada cierto tiempo, se reunían los domingos o una vez a la semana o 2 veces a la semana o cada cierto tiempo, nada más a leer la Biblia. Se reunían, hacían un canto, un par de cantos, lo que sea, y se la pasaban 1 hora leyendo la Biblia. Un hermano lo leía y los demás escuchaban, porque nadie podía tener acceso a una Biblia. Hubo gente que murió, hermanos. Hubo gente que dio su vida por meter Biblias. Hubo un hombre llamado Julianillo que dio su vida por meter Biblias a España. Las metía en toneles de vino. Y por meter la Biblia a España un día fue apresado y fue juzgado y fue quemado. Y estuvo contento de dar su vida por meter Biblias a España. Y hermanos, hoy usted va a cualquier librería. El otro día estaba en Sanborns hojeando libros y me encontré unas Biblias ahí que las venden en Sanborns. Reina Valera 1960, no crea que otra vez, unas Biblias como las que usamos. Ahí estaban para su venta. Usted va a una tienda de estas librerías cristianas y usted encuentra Biblias de chile, de dulce y de manteca. Letra grande, letra chica, palabras en rojo, la Biblia cronológica, la Biblia de esto, la Biblia de aquello, la de John MacArthur, la Biblia de las promesas, la Biblia que predica sola, usted la pone en el púlpito y predica. ¿Cuál es el gran problema, hermanos? No me diga que obedece la Biblia, hermanos, si no la lee. Eso es una mentira. Probablemente usted tiene una apariencia, pero no me diga que usted obedece la Biblia si no la lee, si no la estudia, si no la medita, si no dice: en mi corazón guardo tus dichos para no pecar contra ti. Eso es una mentira. Si usted me dice que obedece la Biblia sin leer la Biblia. El problema de nuestra época, hermanos, hay muchas Biblias que nadie lee. Que nadie lee. Es así de simple. Ayer estábamos con mi cuñado y él decía algo muy cierto. Hay muchos problemas emocionales en nuestras iglesias, ¿verdad? Muchos hermanos que han vivido ciertas historias, ¿verdad? Todos los tenemos. Ninguno de nosotros estamos exentos de los problemas emocionales. Hay mucha depresión en el mundo. El gran problema es que también entre los cristianos y tenemos problemas emocionales, y eso es cierto. Eso es cierto, y él nos decía de qué manera está esto en nuestra sociedad. Pero ¿sabe cuál es el problema de los cristianos? Que es un problema espiritual. ¿Y sabe cuál es el problema más grave? Que es, y les voy a decir sin temor a equivocarme, es porque no estamos establecidos en la palabra de Dios.
Punto. Aquí podría terminar el sermón, hermanos, esperando que leyeran la Biblia, nada más, que la estudiaran, que la meditaran. No es solo leerla, es estudiarla, es meditarla, es memorizarla. Los grandes problemas de nuestra vida, hermanos, es por no conocer la palabra de Dios. Y hermanos, podría detenerme aquí, sin más. Siempre les he dicho que el principio de la prosperidad, hermanos, el principio de la prosperidad no es un intercambio con Dios, que así lo quieren manejar muchos cristianos. Es: Señor, yo te doy porque tú me vas a dar, ¿no? Muchos cristianos creen que ese es el principio de la prosperidad. Yo vengo a ti, Señor, te doy mi dinero, mi tiempo, mi vida. Ah, Señor, pero tú me tienes que dar de regreso. Tú me tienes que devolver eso multiplicado. Y hermanos, eso no es el principio de la prosperidad. Dice el Salmo primero: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. ¿Sí? Luego el versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El principio de la prosperidad, hermano, emocional, espiritual, física, económica, el principio de la prosperidad está en la palabra de Dios, en meditarla, en leerla de día y de noche. La palabra de Dios nos limpia, hermanos. Segundo de Reyes 23:4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardias de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenillas de ellos a Betel. En este versículo, después de leer la palabra de Dios, entran al templo y lo limpian. Resulta que allí había ídolos. Como les dije, habían establecido sus ídolos, sus altares a los ídolos, al ejército de los cielos. Los propios judíos habían metido sus ídolos al templo de Jehová. Y después de leer la palabra de Dios, ¿qué hizo el rey Josías? A limpiar todo. Y tomaron todo eso, hermanos, y lo llevaron al valle de Cedrón. Y ahí echaron las cenizas en el valle de Cedrón. Ahorita vamos a ver qué quiere decir este valle de Cedrón. Pero lo importante aquí, hermanos, es que la palabra de Dios nos limpia. Hermano, si usted quiere caminar con un Dios santo, usted tiene que ser santo. No hay otra manera de caminar con Dios. No hay. Dios es un Dios santo. Es un Dios perfecto, un Dios puro. No pretenderá usted caminar sucio. ¿O sí? Me acuerdo un día de niño, salí yo, mi mamá, íbamos a ir a algún lugar, ¿no? Y entonces me sacó así, tenía yo como unos 8 años, ¿no? En aquella época me peinaban con un limón, ¿no? Mucho limón, y estaba yo así, ahí con los pelos tiesos, ¿no? Con un limón. Y ya sabe, recién cambiadito, ropa, ¿no? No sé a dónde íbamos, sábado en la mañana, ¿no? Y salí, estaba yo allá afuera de mi casa así paradito, ¿no? Y en eso llegó un vecinito, ese sí quién sabe dónde venía todo cochino y todo, no sé, parece que se había enterrado, ¿no? Y entonces me dice: ¿qué pasó, Pepe? ¿Cómo estás? Y me da la mano, y yo, pues hola, ¿cómo estás, no? Y luego así me quiso como tocar, y no, espérame, me vas a ensuciar. Hace para allá. Hermanos, no podemos estar cerca de un Dios santo con toda nuestra suciedad.
No hay manera. La palabra de Dios nos limpia para que podamos estar cerca de un Dios santo. El valle de Cedrón, hermanos, porque aquí dice que todo lo sucio lo tiraron en el valle de Cedrón. El valle de Cedrón es un valle pequeñito que viene desde el norte de Jerusalén, baja hacia el este, sí. Está entre la ciudad, entre el muro del este y el monte de los olivos. La tradición dice que cuando se sacrificaban los animales, toda la sangre chorreaba hacia el valle de Cedrón, porque allí corre un arroyo. Un arroyo no es una corriente de agua continuo, un arroyo es una corriente de agua que solo se llena cuando llueve. Entonces bajaban las aguas y ahí se mezclaban agua y sangre y se los llevaban. Hay tumbas en el valle de Cedrón y en ese arroyo. El valle de Cedrón, el Señor Jesucristo lo cruzó una vez. ¿Cuándo fue? Lo tuvo que cruzar forzosamente, y en Juan dice que cruzó por el valle de Cedrón, cuando fue al monte de los olivos, cuando lo apresaron. Dice allí en Juan que el Señor Jesucristo salió de Jerusalén, cruzó por el valle de Cedrón, por el arroyo de Cedrón, y subió al monte de los olivos. En ese lugar, en el valle de Cedrón, muchos reyes tiraron los ídolos. Ezequías, cuando tiró también los ídolos de Israel, los tiró allí en el valle, los quemó y tiró las cenizas en el valle de Cedrón. El valle de Cedrón, hermanos, es una representación del momento en que nos negamos a nosotros mismos, en que tiramos los ídolos de nuestra vida, en que tiramos las cosas que nosotros valoramos y las quemamos en el juicio de Dios. Ese juicio que Cristo ganó para nosotros en la cruz, y tomamos la decisión de seguir a Dios en obediencia. Por eso dice, el valle de Cedrón fue donde tiraron los ídolos quemados. La palabra de Dios nos limpia y nos hace obedecer a Dios en sacrificio. Juan 15, lo dice el propio Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Desde el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo les diría, hermanos, la palabra de Dios nos hace llevar nuestro pecado, nuestros ídolos, aquello que valoramos, aquello que creemos que tiene valor, aquellos pecados, nos hace llevar esos pecados al valle de Cedrón, llevarlos a la cruz, al juicio de Dios, para entonces vivir para Dios, vivir negándonos a nosotros mismos para Dios. No hay manera si la palabra de Dios no lo hace. Salmo 119, 9. Un versículo muy conocido. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que, hermano, si usted quiere servir a Dios, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, si usted quiere vivir una vida limpia delante de Dios, solamente es a través de la palabra. A veces conozco muchos hermanos que son personas sinceras, hermano. Están peleando contra su propio pecado. Están luchando contra su propio pecado. Todos los días se levantan y le piden a Dios: Señor, ayúdame a vencer esta debilidad, este pecado que tengo en mi vida. Y con toda sinceridad se esfuerzan para encontrar un terrible fracaso durante el día. ¿Por qué?
porque no están establecidos en la palabra de Dios. Ahí está el asunto. Sin estar establecidos en la palabra de Dios, hermanos, no tenemos poder frente al pecado. Hay días en que me levanto muy carnal, hermanos, con mucha carnalidad en mi vida. Ando enojado, ando de malas, quiero pelea. Y si soy honesto y volteo para atrás, es que he descuidado el andar con Dios en su palabra. Lo he descuidado en algún momento de mi vida. Tercer punto, la palabra de Dios nos mantiene en el camino para caminar con Dios. Ahí en 2 de Reyes 23:3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Déjeme preguntarle esto, hermano. Resulta que queremos ir a Tijuana, ¿no? Y decimos, vamos a Tijuana, hermano. Sí, vamos a Tijuana, ¿verdad? Y agarramos un mapa de España. ¿A dónde vamos a llegar? Dudo que salgamos de la ciudad, siquiera salir de la ciudad. Hermano, digo, lo que pasa es que ahora ya hay GPS y pero yo me acuerdo que antes llegaba a otra ciudad y lo primero que hacía era comprar un mapa de la ciudad. La primera vez que fui a Los Ángeles fui con Felipe Alvarado y otro hermano, y entonces otro amigo, y entonces lo primero en el aeropuerto que compramos, ¿qué creen que fue? Pues un mapa de Los Ángeles. Compramos un mapa para andar en Los Ángeles. Imagínense que compramos un mapa de San Francisco. Pues nomás ni siquiera del aeropuerto hubiéramos salido. ¿Saben qué, hermanos? Muchos hermanos así andan. Quieren llegar a Tijuana con un mapa de España. Leen un chorro de libros cristianos, ¿verdad? Consultan su horóscopo, tocan madera, hacen un chorro de cosas, confían hasta en el maestro de escuela dominical que les da consejos, pero ¿sabe a quién no consultan? El mapa. ¿Quién es? La palabra de Dios. Si no tenemos una guía, no podemos caminar con el Señor. Solo la palabra de Dios nos guía para no salirnos del camino. Aquí en este versículo que pusimos dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda su alma, y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, para andar en el camino necesitamos la guía del camino. Hablaba yo con un amigo, me dice, no, hermano, mi Dios no es tan sanguinario como el tuyo. Le dije, bueno, el mío perdona, ¿verdad? Pero sí manda al infierno al que no se arrepiente. No, es que el mío ama a todos y todos se van con él. Si tu Dios es el que yo creo, vas a estar con él, pero en el infierno, hermano. ¿En qué Dios cree? ¿En qué Dios cree, hermano? ¿En el Dios de la Biblia o en un Dios que usted se ha hecho en su cabeza? Que usted ha construido en su cabeza, que usted le ha dado un carácter en su cabeza, que usted ha establecido en su cabecita, aunque usted es cristiano.
¿Usted cree en ese Dios que usted ha establecido en su cabeza porque no conoce al Dios de la Biblia? ¿O usted cree en el Dios de la Biblia porque lo conoce a través de su palabra? ¿Cómo puede conocer al Dios en el que cree si no lee su palabra? No me lo explico. ¿Cómo puede ser eso? Hay hermanos que dicen, no, hermano, Dios nunca me va a perdonar esto que hice. No, bueno, hermano, ¿quién sabe qué Dios usted construyó en su cabecita? ¿Verdad? Un Dios no perdonador. Ese es el Dios que usted construyó en su cabecita. Y usted lo construyó por no saber que el Dios de la Biblia sí perdona. Debería de dejar de creer en su Dios que usted construyó para creer en el Dios de la Biblia que sí perdona a cualquiera su pecado. Por eso andamos dando tumbos, por eso andamos angustiados, deprimidos, tristes, porque no conocemos al Dios de la Biblia, al Dios que nos ama. Y entonces hemos construido allí un Dios, combinación de tradiciones, una combinación de tradiciones, déjeme decirlo, de tradiciones bautistas, los mezclamos con algunas tradiciones católicas de las que aprendimos de cuando éramos niños y le mezclamos ahí un chorro de cosas que vemos en y nos hacemos un Dios. No sé, ni siquiera quiero imaginármelo. No, hermano. Debemos de creer en el Dios de la Biblia, pero para eso tenemos que conocer a Dios ¿en dónde? En su palabra. No lo que usted se construye en su cabecita. Y si usted no lee la Biblia, hermano, seguramente usted se va a construir un Dios en su cabeza. Además, un Dios al que usted va a adorar, ¿eh? ¿Y sabe cómo se llama ese Dios que usted construyó en su cabeza? Es un ídolo. Y luego decimos que no somos idólatras. Y entonces usted cree en un ídolo y usted es un idólatra porque cree en un ídolo que usted ha construido en su cabeza, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no conoce al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia. Ningún otro libro nos puede llevar por el camino con Dios. No hay otro libro, hermanos. El manantial es en el desierto y el aposento alto y los libros del mejor autor que usted conozca, cristiano, no lo podrán llevar por el camino con Dios. Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Hermano, como le dije hace rato, podía haber terminado el sermón. Allí lo pude haber terminado. Y si solo hubiéramos entendido eso, hubiera sido suficiente. Solo llévese esto en su corazón, hermano. No hay manera de que usted camine con Dios fuera de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, porque en tu palabra podemos caminar contigo. Gracias, Padre, porque tú te muestras, te nos revelas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque te podemos conocer a través de tu palabra. Y que, Padre, a través de ella podamos vivir día tras día, momento a momento, Señor, caminando contigo. Caminando en tu palabra, Señor. Que tu palabra nos limpie, que tu palabra nos lleve por el camino, Señor. Que tu palabra cree en nosotros ese temor tuyo, Señor, que nos da sabiduría, que nos da inteligencia. Padre Celestial, que podamos todos los días, Señor,
caminar en tu palabra y que podamos, Señor, establecernos en ella. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad a través de tu palabra. Y que, Padre, podamos cada momento, Señor, estar en comunión contigo, Señor, a través de ella. Gracias, Padre, porque tú nos has dado, Señor, en tu palabra una manera de conocerte personalmente. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te agradecemos estas cosas, Señor.